Son las 3 de la mañana. El silencio exterior es casi total, pero dentro de ti el motor está revolucionado. El corazón late con una cadencia que no es de descanso, sino de huida. Sientes esa presión en el pecho, ese nudo que te ahoga, y no es hambre, no es sed, es el futuro que se ha colado en tu cama. Es la lista de pendientes que aún no existen, los fracasos potenciales que todavía no has cometido, y las conversaciones difíciles que solo se han dado en tu cabeza, repetidas hasta el cansancio. Te levantas, caminas por la casa, buscas una tarea, una distracción, algo que pueda silenciar la voz que te recuerda sin piedad todo lo que podrías perder o todo lo que te falta hacer. Y cuando el sol finalmente sale, esa ansiedad no se disuelve, simplemente se transforma. Se convierte en la furia desproporcionada en el tráfico, en la impaciencia tóxica con tus seres queridos, o en la procrastinación paralizante ante la tarea que sabes que debes empezar. Yo sé cómo se siente ese ciclo, lo he vivido, y lo he visto en innumerables personas. La mayoría de la gente cree que el problema es la vida moderna, la economía o la falta de tiempo. Pero la verdad es mucho más simple y mucho más incómoda. El problema es que hemos perdido la capacidad de habitar el único momento que es real. Estamos constantemente alquilando nuestro presente a un futuro hipotético. Piensa en esto. ¿Qué es la ansiedad sino una proyección desordenada de la energía en algo que no tiene solidez? Estás utilizando tu valiosa energía vital, la energía que necesitas para tomar la decisión correcta ahora, para luchar contra un fantasma. Estás combatiendo una batalla que solo existe en la dimensión de tu mente, en el teatro de tu miedo. Esta lucha interna tiene un costo físico brutal. El Buda lo diagnosticó hace 25 siglos y los estoicos lo entendieron perfectamente en Roma. Ellos vieron que el sufrimiento no es primariamente el evento, sino la resistencia al cambio, la resistencia a la realidad tal como se presenta. Y esa resistencia tiene un peso palpable. Quiero que visualices ese peso. No es una carga abstracta, es tu mochila de piedras. Desde que te levantas hasta que intentas dormir, llevas contigo esta mochila invisible. Dentro no solo están las culpas del pasado, que son piedras frías y pesadas que elegiste no soltar. La parte más grande y más pesada de tu mochila está llena de las piedras del futuro. La piedra del fracaso financiero, la piedra del rechazo social, la piedra de la enfermedad inminente. Metes en esa mochila cada preocupación potencial, cada posible desastre, cada ¿qué pasaría si? Y luego te preguntas por qué estás tan agotado al final del día. La clave es entender que esas piedras del futuro son las más engañosas. No son sólidas, son fantasmas a los que tú, con tu atención y tu miedo, les has dado una masa gravitacional real. ¿Por qué hacemos esto? Porque negamos la verdad fundamental de la existencia, una verdad que el budismo llama anicca, la impermanencia. Todo cambia, absolutamente todo. Tu cuerpo, tu trabajo, tus relaciones, tu estado de ánimo, la economía, incluso la montaña que parece eterna. Todo está en un estado constante de flujo, de nacimiento y muerte. Cuando tu mente se proyecta ansiosamente hacia el futuro, lo que realmente está haciendo es intentar forzar la permanencia en algo inherentemente inestable. Quieres garantías, quieres una promesa de que el futuro será seguro, cómodo, predecible. Pero la existencia no ofrece esa promesa. Y al negarte a aceptar anicca, te conviertes en un guerrero luchando contra el tiempo mismo. Cada vez que te preocupas por el mañana, es un intento desesperado de controlar lo incontrolable, de solidificar lo fluido. Los estoicos, con su concepto de memento mori,
nos daban una herramienta brutalmente honesta para combatir esta ilusión de permanencia. Recuerda que vas a morir. Esta no es una meditación mórbida, es una invitación urgente a la vida. Si recuerdas la finitud de tu tiempo, el valor del presente se dispara. Vas a gastar el día que te ha sido dado cargando piedras de un futuro que quizá nunca llegue, o lo vas a usar para actuar, amar y estar presente ahora. El miedo a la pérdida futura, la raíz de la ansiedad, es simplemente la negación de Anika llevada al extremo. Queremos que las cosas buenas se queden y que las cosas malas nunca lleguen. Esta resistencia es lo que llena tu mochila. Y aquí es donde entra otro concepto profundo, la noción de suñata, o el vacío. El futuro que temes no tiene existencia intrínseca, es vacío de sustancia. Tú le das forma, color y terror con tu propia mente. Cuando miras al futuro con ansiedad, estás mirando a una pantalla en blanco y proyectando tu propia película de terror personal sobre ella. La ansiedad no es un defecto de carácter, es un malentendido fundamental sobre la naturaleza de la realidad. Es la incapacidad de ver que la única seguridad que existe es la seguridad del momento presente. Si no puedes anclarte en el ahora, te conviertes en una vela al viento, completamente a merced de las tormentas imaginarias del mañana. Tú no eres la persona que serás en 5 años, y el problema que tienes hoy no es el problema que tendrás la semana que viene. Estamos cambiando continuamente. Cuando intentas cargar el peso del futuro, estás intentando arrastrar una versión de ti mismo que aún no está equipada para manejar ese peso. Tu mente, en su afán de protegerte, te está saboteando. Está trayendo el dolor del futuro al presente, forzándote a vivir 2 vidas a la vez, la vida real y la vida hipotética. Y la vida hipotética siempre gana la batalla de la energía. Ahora, déjame ser claro. No se trata de ignorar el futuro. La planificación es esencial. Pero hay una diferencia abismal entre la planificación consciente y la preocupación ansiosa. La planificación es una acción basada en el presente. La preocupación es una emoción basada en la negación de Anika. Cuando planificas, tomas una acción con los recursos que tienes hoy. Cuando te preocupas, estás intentando resolver un problema futuro con una mente actual que está paralizada por el miedo. Para empezar a soltar la mochila de piedras, primero debes reconocer su existencia y, lo más importante, su composición. Debes ver que la mayoría de las piedras no son recuerdos del pasado, sino proyecciones del futuro. Y esas proyecciones, al ser suñata, vacías, pueden ser disueltas simplemente retirándoles tu atención. Pero esto requiere entrenamiento, requiere una realineación brutal de la conciencia, requiere aprender a anclarte a pesar del vértigo de la impermanencia. Si te sientes identificado con esta descripción de la mochila y la fatiga que conlleva, te invito a acompañarme. No vamos a buscar soluciones rápidas ni promesas vacías, vamos a buscar la verdad. Vamos a usar la sabiduría de la meditación budista y la disciplina estoica para desmantelar esa ansiedad pieza por pieza. Vamos a aprender a ver la impermanencia no como una amenaza, sino como la fuente de toda la vida y la posibilidad. Y si este mensaje te resuena y quieres seguir este camino de despertar, considera suscribirte. En la próxima parte vamos a adentrarnos en cómo tu mente engaña al cuerpo y cómo la atención plena, o mindfulness, se convierte en la ancla que corta las cuerdas de la proyección. Vamos a ver que la libertad no está en controlar el futuro, sino en dominar el presente. Hemos hablado de la atención como el ancla, pero ¿de qué nos estamos anclando? Nos anclamos contra la tormenta de nuestra propia resistencia. Y esa resistencia tiene una forma física, aunque sea invisible. Es la carga que arrastras día tras día. Es lo que llamo la mochila de piedras. La mayoría de las personas no camina por la vida, arrastra un peso muerto. Esta mochila no está llena de herramientas útiles, está llena de recuerdos solidificados, de expectativas falidas y de un miedo profundo a lo que el futuro podría quitarte. Cada ofensa que no perdonaste,
cada meta que no alcanzaste y cada momento de alegría al que te aferraste demasiado fuerte, esperando que fuera eterno, se convierte en una piedra pesada dentro de esa mochila. El primer paso para la transformación no es añadir nada nuevo, sino liberarse de lo que ya te está hundiendo. Y aquí es donde las dos grandes tradiciones, el budismo y el estoicismo, se unen en un diagnóstico brutalmente honesto. El sufrimiento se perpetúa por nuestra ignorancia fundamental de anicca, la impermanencia. Los budistas vieron que todo lo que existe, desde un pensamiento fugaz hasta el pico de una montaña, está en un constante estado de flujo. Nada permanece. Sin embargo, nuestro sistema nervioso está cableado para buscar la permanencia en lo impermanente. Queremos que el éxito de ayer nos valide hoy, y queremos que la relación de hoy nos garantice la felicidad mañana. Cuando la realidad inevitablemente cambia, y ese éxito se desvanece o la relación se transforma, el dolor que sentimos no proviene del cambio en sí, sino de la piedra que creamos. La piedra es la creencia terca de que aquello debía haber durado. Al negarnos a aceptar que esa experiencia ya terminó, la solidificamos y la metemos en la mochila. Es un peso inútil que te roba la energía necesaria para dar el siguiente paso. Observa tu propia vida. ¿Qué resentimiento llevas que tiene más de 5 años? ¿Qué miedo al fracaso profesional te obliga a revisar correos a medianoche? Esas no son preocupaciones, son piedras. Son momentos muertos que por tu resistencia a su naturaleza transitoria has cristalizado en tu presente. Aquí es donde el estoicismo interviene con la severidad del memento mori. Recuerda que vas a morir. Esta no es una meditación morbosa, sino una herramienta de priorización radical. Si reconoces que tu tiempo es el recurso más finito e irrecuperable, ¿por qué gastarlo cargando la mochila de piedras del pasado? Cada vez que te enfocas en una ofensa antigua, estás gastando tus últimas monedas de tiempo en algo que ya está fuera de tu control y que por definición ya está muerto. El memento mori es el cuchillo estoico que nos obliga a cortar las cuerdas de esa mochila. Nos pregunta, si solo me queda una semana de vida, ¿esta carga sigue siendo relevante? La respuesta casi siempre es un no rotundo. La conciencia de la muerte no te hace querer vivir menos. Te obliga a vivir solo lo esencial. Te exige que seas brutalmente honesto sobre qué peso es funcional y qué peso es puramente sentimental e inmovilizador. Piensa en el viajero. Imagina a un montañista experimentado, llamémosle Marco, que se prepara para ascender una cumbre difícil. En lugar de empacar el equipo más ligero y moderno, Marco insiste en cargar la misma mochila de cuero pesada, con las mismas herramientas obsoletas y el mismo manual de rutas de hace 20 años que utilizó para una escalada exitosa en su juventud. Él cree que la vieja mochila es un talismán, la fuente de su éxito pasado. Cada vez que siente ansiedad por la nueva ruta, aprieta la correa de esa mochila, como si el peso físico pudiera garantizar el resultado. A mitad de la ascensión, el clima cambia drásticamente. El terreno es ahora resbaladizo, y el sendero original está bloqueado. Su pesada mochila, llena de mapas inútiles y herramientas que no se adaptan al nuevo desafío, lo agota. Su apego al método pasado, su resistencia a la impermanencia de la montaña, y su incapacidad para soltar el peso muerto de cómo deberían ser las cosas, lo deja paralizado y en peligro. La mayoría de nosotros somos Marco. Estamos en medio de una vida que cambia constantemente, pero insistimos en usar las estrategias emocionales y los apegos que funcionaron cuando teníamos 20 años, o incluso 5. La pesada mochila que arrastramos no es más que el peso de nuestra identidad pasada, proyectada sobre un futuro que exige ligereza y adaptabilidad. Ahora, si la impermanencia, anicca, es el diagnóstico, y el recuerdo de la muerte, memento mori, es el impulso para soltar, ¿cuál es la comprensión profunda que nos permite vaciar la mochila sin sentir que estamos perdiendo una parte de nosotros mismos? Aquí nos adentramos en suñata, el vacío.
El concepto de suñata es frecuentemente malinterpretado en Occidente como nihilismo o la idea de que nada importa. Es de hecho lo opuesto. Suñata significa que todas las cosas y todos los fenómenos, incluyendo las piedras en tu mochila y la persona que crees ser, carecen de una existencia inherente, fija e independiente. No es que las cosas no existan, es que existen solo en interdependencia y carecen de una esencia permanente e inmutable. ¿Y por qué es esto la clave para vaciar la mochila? Si una piedra de resentimiento pudiera existir por sí misma, si tuviera una esencia sólida y permanente de resentimiento absoluto, entonces tendrías razón en cargarla. Pero esa piedra es vacía. Es una etiqueta que le pusiste a una memoria, un conjunto de pensamientos y reacciones que solo persisten porque tú los alimentas con atención y la creencia de su solidez. Cuando reconoces suñata, ves que la piedra de la ansiedad sobre tu trabajo no es tu trabajo, es el miedo que le has otorgado una existencia permanente. Es vacía, es una proyección mental. El vacío no te quita el valor de las cosas, te quita la necesidad de aferrarte a ellas de forma rígida. Cuando tu título profesional, tu estatus social o tu relación sentimental son vistos a través de la lente de suñata, comprendes que son construcciones útiles, maravillosas incluso, pero no son tu ser. No tienen una existencia inmutable. Por lo tanto, cuando cambian o se van, no se llevan una parte de tu esencia, porque tu esencia no está ligada a ellas. La verdadera libertad llega cuando te das cuenta de que la mochila misma es vacía. No tiene un ser independiente. Existe solo como un contenedor de tu apego. Puedes abrirla, examinar cada piedra, cada miedo, cada resentimiento, cada expectativa, y ver que su peso no es físico, sino conceptual. La tensión surge porque queremos que las cosas sean sólidas para sentirnos seguros. Queremos que el amor sea una roca y que la carrera sea un pilar de acero. Pero la vida es fluida. Cuando intentas meter el río en la mochila, lo único que consigues es agua estancada y un peso insoportable. La liberación estoica de aceptar lo que no puedes controlar es un acto de vaciamiento. La liberación budista de ver la naturaleza real de las cosas, anicca y suñata, es la comprensión de que no había nada sólido que perder en primer lugar. Ambos caminos nos invitan a caminar ligeros. Entendemos que el peso de tu día, ese agotamiento mental que sientes al final de la jornada, no proviene de las horas que trabajaste, sino de la cantidad de piedras que te negaste a soltar. Es el esfuerzo mental constante por solidificar lo que es fluido y por negar lo que es inevitable. Ahora, ¿cómo se traduce esto en la acción práctica de hoy? ¿Cómo empezamos a vaciar esa mochila, piedra por piedra? No se trata de un acto dramático de tirar todo de golpe, sino de una inspección diaria y rigurosa. En la próxima parte, vamos a transformar esta visión filosófica en una práctica diaria. Vamos a crear un ritual de 3 pasos que te permitirá identificar, nombrar y soltar conscientemente las piedras tan pronto como intenten entrar en la mochila. Vamos a construir un ancla de atención plena, lo suficientemente fuerte para que cuando el miedo a la impermanencia te golpee, no reacciones cargando más peso, sino observando la ligereza que ya reside en ti. Si este camino de introspección profunda te parece esencial para tu vida, considera seguir este viaje conmigo suscribiéndote. La verdadera fuerza no está en la cantidad de peso que puedes cargar, sino en la ligereza con la que puedes moverte. La transformación no espera a mañana. Comienza con la decisión de ser honesto sobre el peso que ya no te sirve. El peso que cargas no es simplemente una molestia física. Es la manifestación de una resistencia profunda y persistente a la única verdad inmutable del universo: el cambio. La vida te ofrece constantemente la oportunidad de soltar las riendas, de aligerar la carga, pero el ego, esa voz insistente que confunde permanencia con seguridad, te convence de que cada piedra en tu mochila es vital para tu identidad o para tu supervivencia futura. Y así,
te conviertes en el viajero encorvado, arrastrando una mochila de piedras que tú mismo has llenado y sellado. ¿Cuáles son estas piedras? Son los arrepentimientos petrificados del pasado, los errores que rehusas perdonar, las ofensas que sigues cargando como si el resentimiento fuese una armadura protectora. Son las expectativas rígidas sobre el futuro. ¿Cómo debe ser tu carrera? ¿Cómo debe actuar tu pareja? ¿Cómo debe terminar esta historia? Cada debería se convierte en una piedra de granito. Y la más pesada de todas es la piedra de la autodefinición inmutable. Yo soy así. Yo siempre he sido un fracaso. Yo nunca podré cambiar. El budismo nos ofrece la primera y más crucial herramienta de diagnóstico para este peso, anicca, la impermanencia. La doctrina de anicca no es una idea poética sobre las estaciones cambiantes, es una realidad visceral. Tu cuerpo está en un constante estado de flujo molecular. Tus pensamientos son nubes fugaces en el cielo de tu mente. Tus relaciones evolucionan o se disuelven. La negación de anicca es lo que te obliga a mantener la mochila cargada. Si crees que el dolor de ayer es una entidad fija, una roca sólida, entonces debes cargarla hoy. Si crees que el placer de un éxito pasado es una posesión eterna, debes arrastrarla para asegurar su continuidad. Pero la verdad es que cada experiencia, cada emoción, cada identidad es inherentemente transitoria. La piedra de la ofensa de hace 5 años ya no existe en el presente, excepto como una proyección mental que tú revives. El acto de revivirla es el acto de levantar esa piedra de nuevo y volver a colocarla en la mochila, sintiendo su frío peso como si acabara de ser extraída del río. Aquí es donde la disciplina estoica entra en juego, ofreciendo una medicina dura pero necesaria. Los estoicos no permitían la abstracción cómoda, requerían confrontación directa. Ellos utilizaban la práctica de memento mori, recuerda que morirás. Esta no es una invitación a la melancolía, sino un imperativo a la acción y la priorización. Si sabes que tu tiempo es finito, que tu existencia es un préstamo temporal, ¿qué valor tiene cargar esa mochila? Memento mori actúa como un tamizador brutal. Pregúntate, Si supiera que solo me quedan 6 meses de vida, ¿seguiría invirtiendo energía mental en el rencor por aquel comentario trivial de mi jefe? ¿Seguiría permitiendo que el miedo al fracaso me paralizara si sé que la oportunidad de actuar se desvanece con el tiempo? La confrontación con la finitud de la vida expone la absoluta inutilidad de la mayoría de las piedras que llevamos. El peso de la mochila, bajo la luz del memento mori, se revela como una opción voluntaria, no una necesidad cósmica. La tensión surge cuando intentamos aplicar este principio. Sabemos que debemos soltar, pero el miedo a la ligereza es a menudo mayor que el miedo al peso. Tememos que si soltamos el resentimiento, estaremos validando al ofensor. Tememos que si soltamos la expectativa, estaremos perdiendo el control. Esta resistencia nos obliga a profundizar en el concepto más radical y liberador de todos. Suñata, o el vacío. Suñata no es la nada, es la vacuidad de existencia inherente. Significa que nada, ni tu dolor, ni tu éxito, ni tu identidad, ni siquiera la mochila, existe por sí mismo, independiente de tu percepción y de las condiciones cambiantes. Las piedras en tu mochila son suñata. Tienen peso solo porque tú les asignaste la cualidad de importante, permanente o real. Imagina por un momento a un viajero que, al comienzo de un largo camino, se encontró con un río. Para asegurarse de que no le faltaría nada esencial en su viaje, llenó su mochila con las piedras más brillantes y curiosas que encontró en la orilla. Las clasificó. Esta piedra grande es el recuerdo de mi gran éxito. Esta pequeña pero afilada es el dolor de mi traición. Esta gris y redonda es mi miedo al futuro. A mitad del camino, el viajero estaba agotado, la espalda le dolía y cada paso era una tortura. Finalmente, incapaz de avanzar, se sentó y vació la mochila. Miró las piedras con horror.
Ya no eran los símbolos que él les había asignado, eran simplemente rocas comunes. Su gran éxito era una piedra sin brillo, su dolor de traición era un fragmento de cuarzo roto. Las rocas nunca tuvieron valor intrínseco. El valor, y por lo tanto el peso, fue la proyección mental que el viajero les impuso. Este es el diagnóstico de Suñata aplicado a la mochila. El peso no está en la masa física del objeto, sino en la creencia de que ese objeto es esencial y sólido. Cuando aplicas Suñata a tu ansiedad, te das cuenta de que la ansiedad no es una entidad sólida que te posee, es un conjunto de pensamientos y sensaciones que carecen de esencia propia y solo tienen poder mientras tú les prestas atención. Cuando aplicas Suñata a tu arrepentimiento, ves que el arrepentimiento no es un hecho inamovible, sino la interpretación actual de un evento pasado, sostenida por la energía que le sigues inyectando. La transformación real ocurre cuando dejas de luchar por aligerar la mochila piedra por piedra y en cambio cuestionas la realidad de la mochila misma. La mente, entrenada en la filosofía de la impermanencia y la vacuidad, deja de ser un almacén de cargas y se convierte en un espejo que simplemente refleja los fenómenos sin apegarse a ellos. Esta comprensión no es pasividad, es la fuerza más activa que existe, la libertad de elección. El estoico te obliga a ser responsable de tu juicio. El budista te revela que el objeto de tu juicio carece de solidez inherente. Juntos te dicen, el peso es una ilusión que tú mantienes viva. El error más común es pensar que soltar significa olvidar o ignorar. No, soltar es ver con claridad a través de la ilusión. Ves la piedra, el recuerdo, el miedo, pero ya no le asignas el peso emocional de la permanencia o la esencia. Simplemente la ves como lo que es, una manifestación transitoria de la mente. Así, la práctica de la ligereza se convierte en un ritual diario de inspección. Cuando sientas la presión en los hombros, cuando la ansiedad te apriete el pecho, no intentes forzar la mochila al suelo. En su lugar, siente el peso. Nombra la piedra que te está lastimando. ¿Es el miedo al futuro? ¿Es el resentimiento por la injusticia? Y luego aplica la triple visión. Primero, anicca. Este sentimiento es impermanente. No puede quedarse. Está cambiando incluso mientras lo observo. Segundo, memento mori. Mi tiempo es limitado. ¿Merece esta piedra mi energía vital finita? Tercero, suñata. Esta piedra no es sólida. Su peso es una proyección de mi propia mente. Este proceso no disuelve la realidad de los desafíos externos, sino la rigidez de tu respuesta interna a ellos. Te permita moverte no a pesar de la mochila, sino porque has descubierto que la mochila nunca estuvo realmente sellada. Siempre tuviste la capacidad de abrirla, inspeccionar el contenido y con una reverencia a la transitoriedad, dejar que las piedras comunes volvieran al camino, libres de la carga de tu significado proyectado. La ligereza no se gana, se revela. La fuerza no es soportar la carga, es la sabiduría para reconocer que la mayor parte de lo que llevas es innecesario. Si has llegado hasta aquí, es porque la incomodidad de la carga ha superado la comodidad de la negación. Ahora es el momento de aplicar esta visión a la única posesión que realmente importa, la claridad de tu mente. La disciplina de la transformación requiere que seas tu propio guardián, vigilando constantemente qué eliges recoger, y más importante aún, qué eliges soltar. La sabiduría no es un ejercicio mental, es una acción continua de la conciencia. Por eso, lo que acaban de escuchar debe transformarse inmediatamente en una práctica. No mañana, no cuando tenga tiempo, sino en el instante preciso en que sienta el peso de la mochila, que es ahora mismo. Llamaremos a esto el desempaque consciente, y requiere 3 movimientos deliberados. El primer paso es pausar. Cuando la ansiedad apriete el pecho o el resentimiento se sienta como un nudo en el estómago, deténgase. No juzgue la emoción, simplemente sienta la sensación física pura de la carga. Este es el momento de aplicar anicca, la impermanencia budista. La emoción, por intensa que sea, ya está cambiando. Obsérvela como una nube que pasa,
no como una pared de ladrillos. La piedra que siente en la mochila es pesada, sí, pero su peso está en constante flujo. Si no la alimenta con una historia, se aligera por sí misma. Cree un espacio, aunque sea de 3 respiraciones profundas, entre usted y la reacción automática. El segundo paso es nombrar. Una vez que ha creado ese espacio, examine la piedra. ¿Qué es? ¿Es el miedo a la opinión ajena? ¿Es el recuerdo de un error de hace una década? ¿Es la expectativa de que el futuro debe ser diferente de lo que será? Aquí aplicamos la noción de suñata, el vacío. La piedra solo tiene peso porque usted le otorga solidez. La crítica, el error, la expectativa. Todo es conceptualmente vacío de existencia inherente. Es una historia. Nómbrela. Esta es la piedra del resentimiento. O esta es la piedra de la autoexigencia imposible. Al nombrar la historia, usted la separa de su identidad. Ya no es quién es usted, sino una carga que está llevando. El tercer paso es soltar y redirigir. Una vez que la piedra ha sido nombrada y se ha reconocido su naturaleza impermanente y vacía, debe aplicar la prueba final. Aquí entra la firmeza estoica de memento mori. Pregúntese con absoluta honestidad: si hoy fuera el último día de mi vida consciente, si solo tuviera 1 hora más de claridad mental, ¿elegiría pasar ese tiempo cargando esta piedra? La respuesta inevitablemente será no. Este chequeo de la mortalidad es el interruptor que transforma la visión en acción. Suelte la historia, suelte el apego a la piedra y redirija inmediatamente su energía a la única cosa que puede controlar, la acción virtuosa en este momento. La disciplina no está en evitar las piedras. La vida se encargará de seguir poniéndolas en su camino. La disciplina reside en el desempaque consciente, en la vigilancia constante para no permitir que la piedra se incruste. La mochila nunca estará permanentemente vacía, pero con esta práctica, la carga dejará de ser una condena para convertirse en una herramienta de calibración. Cada mañana, usted se levantará, revisará el peso y elegirá conscientemente qué soltar. Si esta forma de ver el mundo le ha proporcionado un mapa, si ha sentido que la incomodidad de la verdad es preferible a la comodidad de la ilusión, le invito a seguir explorando este camino con nosotros. Recuerde, la transformación no es un destino de confort eterno, sino el rigor de la claridad diaria. El sabio no es el que nunca recoge una piedra, sino el que nunca olvida que tiene el poder de soltarla. No se conforme con saber esto, vívalo hoy. La ligereza de su ser le está esperando.